La primera lectura para este segundo domingo de Cuaresma se centra en el pasaje de Éxodo capítulo 13 y nos sitúa en el umbral de una libertad todavía temblorosa. El pueblo ha salido de la tierra de servidumbre, pero no ha salido aún del miedo. Y Dios, pedagogo paciente de la historia, nos lo conduce por el camino más corto, sino por el más formativo. El texto dice que nos lo llevó por la ruta de los filisteos, aunque era más cercana, porque conocía el corazón humano, frágil ante la guerra y propenso al regreso. La libertad no se improvisa, se aprende. Aquí aparece un rasgo profundamente teológico del relato. El Señor nos guía según la lógica de la eficiencia, sino según la lógica de la maduración. La ruta del desierto no es un desvío, es una escuela. Dios prefiere un camino más largo si con ello salva la fe de su pueblo. La historia sagrada no es una carrera, es una gestación. La columna de nube de día y la columna de fuego de noche no son simples prodigios atmosféricos, son signos sacramentales de una presencia que acompaña. Dios no se limita a liberar, permanece. La nube vela y protege, el fuego ilumina y orienta. En ambos casos el Señor se adapta a la necesidad concreta. Sombra bajo el sol ardiente, claridad en la noche incierta. La teología del Éxodo revela así un Dios cercano, no abstracto, un Dios que camina adelante, pero también dentro de la experiencia humana. Cuando el corazón del faraón se endurece nuevamente y decide perseguir a Israel, el drama se intensifica. La libertad recién estrenada parece amenazada. La memoria de Egipto, ese símbolo permanente de toda esclavitud, no se resigna a perder lo que dominaba. El mal no suelta fácilmente aquello que poseía. Sin embargo, incluso esta persecución entra en el designio providente. El misterio sugiere que el endurecimiento del faraón servirá para manifestar la gloria de Dios. No se trata de una manipulación caprichosa, sino de una revelación pedagógica. El poder opresor se desvela en su violencia, mientras que la fidelidad divina se manifestará en su salvación. En este pasaje el pueblo avanza armado, pero su verdadera defensa no son las armas, sino la promesa. Marchan como un ejército, sí, pero el combate será de Dios. El relato va preparando el gran acontecimiento del mar, donde se revelará la auténtica victoria que no procede de la fuerza humana, sino de la intervención divina. La segunda lectura está tomada de la homilía quinta sobre el Éxodo de Orígenes Presbítero. Este texto patrístico nos introduce en el misterio de la zarza ardiente y en la vocación temblorosa de Moisés, pero lo hace no como un simple relato del pasado, sino como una pedagogía del alma. En el Horeb, la tierra se vuelve sagrada no por su geografía, sino por la irrupción de la presencia divina. Orígenes contempla la zarza que arde sin consumirse como figura del misterio de Dios que ilumina sin destruir, purifica sin aniquilar, llama sin violentar. El fuego no devora, transforma, pero así es la acción del Señor en el interior del nombre. Para Orígenes, el desierto no es únicamente el espacio físico donde Moisés apacienta el rebaño, es el ámbito social, es el ámbito de la soledad fecunda, donde el alma aprende a escuchar. Solo quien atraviesa su propio desierto puede advertir la llama que arde en lo ordinario. La zarza, humilde y espinosa, se convierte en trono de la revelación. Dios nos elige los cedros altivos. Dios no elige los cedros altivos, sino lo pequeño, lo frágil, lo aparentemente insignificante. Cuando el Señor pronuncia su nombre, yo soy el que soy,
Orígenes descubre la hondura metafísica de la revelación. Dios es el ser verdadero, el que es en plenitud. Hay una tensión hermosa y dramática en estos versículos. Dios conduce al pueblo hacia un aparente callejón sin salida, frente al mar, con el enemigo detrás. La fe se purifica precisamente cuando las salidas humanas desaparecen. El camino más largo, la nube que guía, el faraón que persigue, todo converge hacia una revelación mayor. Israel aprenderá que la libertad no consiste solo en salir de Egipto, sino en confiar cuando Egipto parece volver. Así, este fragmento del libro del Éxodo no es únicamente memoria histórica, es una parábola permanente de la vida creyente. Dios no siempre nos conduce por rutas cómodas. A veces permite que el enemigo reaparezca en el horizonte. A veces nos sitúa frente a un mar imposible, pero su presencia no se retira. La nube no desaparece, el fuego no se apaga. La travesía comienza realmente aquí, cuando el pueblo aprende que la libertad exterior debe convertirse en confianza interior, y ese aprendizaje arduo, lento, luminoso, es el verdadero nacimiento de Israel como pueblo de Dios. Primera lectura del libro del Éxodo. Cuando el faraón dejó marchar al pueblo, Dios no lo guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque es el más corto, pues dijo: no sea que al verse atacado el pueblo se arrepienta y vuelva a Egipto. Dios hizo que el pueblo diese un rodeo por el desierto hacia el mar Rojo. Los hijos de Israel habían salido de Egipto pertrechados. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel: cuando el Señor os visite, os llevaréis mis huesos de aquí. Partieron de Sucot y acamparon en Etán, al borde del desierto. El Señor caminaba delante de los israelitas, de día en una columna de nubes para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, para que pudieran caminar día y noche. No se apartaba de delante del pueblo ni la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche. El Señor dijo a Moisés: di a los hijos de Israel que se vuelvan y acampen en Piajorit, entre Migdal y el mar, frente a Baal-Zephón. Acampad allí mirando al mar. El faraón pensará: los hijos de Israel andan errantes por el país, el desierto les cierra el paso. Haré que el faraón se obstine en perseguiros y mostraré mi gloria derrotando al faraón y a su ejército, para que sepan los egipcios que soy el Señor. Y así lo hicieron. Cuando comunicaron al rey de Egipto que el pueblo había escapado, el faraón y sus servidores cambiaron de parecer sobre el pueblo y se dijeron: ¿qué hemos hecho? Hemos dejado escapar a Israel de nuestro servicio. Hizo pues preparar un carro y tomó consigo sus tropas. Tomó 600 carros escogidos y los demás carros de Egipto con sus correspondientes oficiales. El Señor hizo que el faraón, rey de Egipto, se obstinase en perseguir a los hijos de Israel mientras éstos salían triunfantes. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y los carros del faraón, con sus jinetes y con su ejército, y les dieron alcance mientras acampaban en Piahirot, frente a Baal-Zephón. Fin de la segunda lectura. Lectura de una de las homilías de Orígenes, presbítero. Veamos qué es lo que a continuación se le ordena a Moisés y qué ruta se le manda a elegir. Se le ordena en efecto: di a los israelitas que se vuelvan y acampen en Feirot, en Migdal y el mar, frente a Baal-Zephón.
Tú quizás te imaginabas que el camino indicado por Dios era un camino llano y cómodo, sin ningún tipo de dificultad o esfuerzo. No, es una ascensión y una ascensión tortuosa. El camino que conduce a la virtud no es un descenso, se asciende y se asciende escarpadamente, trabajosamente. Escucha también lo que dice el Señor en el Evangelio, que angosta es la puerta y que estrecho el callejón que llevan a la vida. Fíjate hasta qué punto el Evangelio concuerda con la ley. En la ley, el camino de la virtud se presenta como una subida tortuosa. En los Evangelios se dice que el camino que conduce a la vida es angosto y estrecho. ¿No es verdad que hasta los mismos ciegos pueden ver claramente aquí que la ley y los Evangelios han sido escritos por un solo y mismo Espíritu? Así pues, el camino que toman es una ascensión tortuosa. En cambio, la ascensión a una cima o que conduce a una cima, la ascensión se refiere a la acción, la cima a la fe. De esta forma nos enseña que tanto en la acción como en la fe hay gran dificultad y mucho trabajo. En efecto, nos asaltan multitud de tentaciones y hallamos 1000 tropiezos en la vida de la fe cuando nos proponemos vivir según Dios. Viendo esto el faraón, escucha lo que dice. Estos están copados. Para el faraón yerran los que siguen a Dios, pues el camino de la sabiduría es un camino tortuoso. Tiene muchas curvas, infinitas dificultades, innumerables desniveles. Finalmente, cuando confiesas que hay un solo Dios, afirmando al mismo tiempo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, qué tortuoso, difícil e intrincado debe parecer a esos no creyentes. Y cuando seguidamente proclamas que el Señor de la Majestad ha sido crucificado y que el Hijo del Hombre ha bajado del cielo, qué hermosas pruebas y difíciles deben parecer tales afirmaciones. El que oye esto, si no lo oye con fe, dice que los justos yerran, pero tú has de permanecer inconmovible y no poner en duda esta fe, en la certeza de que es Dios quien te muestra este camino de fe, que no se anda en los caminos de la vida sin sentir las marejadas de las tentaciones. Nos lo asegura el apóstol cuando afirma: todo el que se proponga vivir como buen cristiano será perseguido. Pues para quien va en busca de la vida perfecta, es preferible morir en ruta que no ponerse siquiera en camino en busca de la perfección. Fin de la segunda lectura. Dios Padre bueno, que en el bautismo has revestido de Cristo a tu siervo Pedro Arrupe y lo llamaste a su seguimiento en suma pobreza espiritual en la compañía de Jesús, escucha benigno nuestra oración. Él se entregó a ti plenamente como misionero y guía de sus hermanos, tanto en la salud como en la enfermedad. Movido por el Espíritu Santo, lo has puesto al servicio de la fe, convirtiéndolo en maestro de discernimiento, dócil servidor de la justicia del reino. Con confianza te rogamos que a imitación de Jesucristo pobre y humilde, a quien amó entrañablemente, el Padre Arrupe pueda ser reconocido como modelo de vida evangélica y testigo de cómo ser profetas en el mundo, animándonos a ser en toda cultura hombres y mujeres para los demás. Por su intercesión y para tu mayor gloria, te pido ahora esta gracia particular. Que desees concederme para tu servicio y alabanza. Por Cristo nuestro Señor. Amén.